cara sí y Londres no, o al contrario, sino si realmente es cierto que hay probabilidades serias de que Begoña Gómez pueda escaparse de España. Si no las hay, cualquier limitación de sus derechos, a mi juicio, sería desproporcional y discutible. Y yo creo que sobre eso va a tener que pronunciarse la Audiencia de Madrid con toda seguridad para analizar lo que dice la jurisprudencia, que solamente puede prohibirse la salida de España a alguien porque haya ciertas probabilidades de que se fugue. Y en el caso de Begoña Gómez, a mí me parece bastante discutible, me parece poco realista que Begoña Gómez, por ejemplo, si va a Londres, haya un riesgo cierto de que pueda no volver ya a España. Que se retire el pasaporte a una persona, sea quien sea, sin que haya una explicación de por qué, de acuerdo con lo que dice la jurisprudencia, hay un riesgo de fuga probable, porque, claro, un Estado de Derecho que restringe libertades sin una motivación suficiente, a mí me parece que eso sí que genera cuestiones problemáticas. Que una decisión la tome un juez por sustitución, eso lo hago jurídica yo, considera, y lo hacen todos los jueces de que nuestro Begoña país. Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías. Dado que el riesgo es cero, pues las medidas cautelares así las han determinado la comunidad jurídica, y yo me sumo con todo el respeto a esa valoración, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún momento. Acusar a los jueces de que prevarican y que hay lawfare, creo que eso no existe, más allá de que decisiones como estas las considero desafortunadas. Javi. Por matizar, la prevaricación y el lawfare no es lo mismo. Bueno, puede haber lawfare sin prevaricación. Bien, también, pero aunque vamos, normalmente la cosas. prevaricación siempre conlleva lawfare. Yo sí estoy entre los más de 65% de los ciudadanos del Estado encuestados que creen que hay lawfare, y estoy también entre el 60% de los que piensan que hay inclinaciones políticas. Es mi posición. Sí, si me hubieran llamado, me hubieran llamado, yo hubiera dicho sí. Lo que pasa es que el lawfare no solamente afecta al presidente, al gobierno, a su mujer y al Partido Socialista. El lawfare en España lleva afectando a otras formaciones políticas, digamos que por ejemplo a Podemos, lleva afectando a los protagonistas del proceso, lleva afectando a mucha gente. Hay lawfare. Lo que pasa es que en este caso hay una especificación castiza del lawfare hispánico, que es el sancheo. Esto es sancheo. Sancheo judicial. Esto es sancheo. Porque todo lo que se hace porque lo hace Sánchez. Y una última cosa. Que hemos estado viendo a los protagonistas del Partido Popular y de la extrema derecha general hablando de la reputación de España. Están dispuestos a sostener que la reputación de Estados Unidos está en peligro porque vaya un presidente que está imputado, condenado, y que solamente su privilegio como jefe de Estado le priva de estar en la cárcel. Están dispuestos a sostener que que la reputación de Estados Unidos está en quiebra porque su mujer ha tenido que incluso que deponer en el caso de los papeles de Epstein. ¿Está dispuesto esta gente a sostener que el prestigio de Italia está en juego porque la señora Meloni está imputada? Por favor, un poquito de sentido común y de rigor. Que no todos somos tontos en este país. Jesús, innecesarias las cautelares, incomprensible la decisión. Yo lo primero que me gustaría que el ministro me explique qué es la comunidad jurídica, porque es una idea que hasta ahora a mí se me había escapado. Yo no lo sé. Pero bueno, si el fundamento de las medidas cautelares es que la señora Gómez se puede escapar y el señor ministro dice que hay riesgo cero y que la comunidad jurídica así lo sostiene, entonces yo digo, ¿cómo se llama lo que han hecho los jueces? Entonces los jueces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Hay una denominación para esa actitud de los jueces que deciden en contra de lo que opina la comunidad jurídica, que hay riesgo de fuga porque la señora Gómez vaya a la cumbre de la OTAN en Turquía? ¿No será que se está haciendo política y lo que se pretende es que la esperada participación del presidente del gobierno, señor Sánchez, iba a ser demasiado lucida en tanto que representa una posición firme y potente contra el tirano Trump? ¿No será que políticamente se temía ese lucimiento del señor Sánchez y que se ha pretendido y probablemente conseguido enturbiar o oscurecer el protagonismo del señor Sánchez en esta cumbre de Ankara? Yo creo que todas estas cosas habría que explicarlas. Me remito a lo que acaba de decir nuestra compañera cuando ha entrado en el dúplex. Los socialistas deberían de plantearse ya defenderse, de alguna manera, aunque a lo mejor se tienen que defender de ellos mismos, según declaraciones que constantemente escuchamos de algunos miembros del Partido Socialista. El Partido Socialista debería decir ya, basta,
Basta. Pero Y tener basta una que- actitud que Mira, distinta. no se no puede basta- antes denunciar. ¿Basta qué significa? Pues basta, Denunciar por ejemplo, que consideran que como dice prevaricación. algunos, que sean más compactos y que tengan una opinión colectiva más explícita en los foros políticos, Ujú. que no lo tienen. Ahora parece que los socialistas están más preocupados uno a uno, individualmente residenciados en su Mm. pueblo, a ver si su pueblo lo reafirma en la alcaldía o en la concejalía, más que no pensar en el interés que está por encima de ellos, que es el interés de su propio partido y, por ende, el interés De todas del maneras- gobierno en tanto que gobierna el Partido Socialista. Sí. Yo creo que los socialistas están dormidos o entregados, no lo sé, una de las dos Ujú. cosas. O Pero Sí. creo, o muertos de Ujú. miedo. o muertos de miedo. No, pero hay mecanismos, porque si tú entiendes muy rápido, perdona, que un juez está prevaricando, tomando decisiones a sabiendas de que son injustas y además lo hace hicieron. por fines políticos. Pedro Sánchez Puedes ya lo denunciarlo, bueno, pero eso lo Pedro puedes... Sánchez lo denunció y que pero por la misma se lo devolvieron. Puedes denunciarlo, quiero pero no, decir. pues bueno, pero tú actúas. La cuestión aquí si yo para- me sintiera que se están vulnerando mis derechos Sí. y que se está prevaricando, un juez está prevaricando, oye, lo denuncias, lo llevas al Consejo Ya, General, pero la a cuestión- todas las Pero instancias no hace que falta te quepan. prevaricar. Pero ¿quién vigila a los Al jueces? lawfare no hace falta Sí, ya, prevaricar. bueno, pero también, No, pero es que- si se pero la considera o no prevaricación- justo. La prevaricación es un tipo Ya. penal. Entonces ya. El lawfare no. Sí. El lawfare Es puede político. consistir simplemente Sí. en marcarte una tortura procesal Ajá. que acabe en nada, como le pasó a Podemos, Sí. pero que te hiera tanto que te destruya como partido. Pero que te ¿consideras esta destruya decisión determinados como persona, liderazgos. injusta? como ¿Esa persona? decisión la consideras o no injusta? La decisión, en concreto, de no dejar ir a Ankara a la mujer del Solamente presidente del injusta, gobierno. sino anómala. Bueno, pero como todo si el es proceso de injusta, eso tiene peinado. un nombre, Y torticera. más allá del lawfare. Yo la Eso tiene considero un nombre y te he dicho torticera. que yo no la comprendo. Y te he Torticera. dicho que no la comprendo y no comprendo los tiempos. O sea, que me parece que además es dar alas Y sobre a todo la teoría, inacción- desde la mi punto de inacción del teoría, de que hay un Consejo- lawfare generalizado. La Eso inacción del es. Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones de la magistratura, que tan elocuentes son y tan dicharacheras a la hora de proteger la reputación y el prestigio del Poder Judicial, de algunos de sus miembros, la separación de poderes y otras muchas cosas, estén callados. Luego que no se extrañe que el 60%, pero- más del 65% de los encuestados piensen que en España hay lawfare y que más del 60% piensen que hay una inclinación política a la hora de las decisiones que toman determinados jueces. Si Yo lo que estuviera sí- aquí algún lo que sí estoy representante de de acuerdo Podemos, es solo que- una cosita, diría que es que ese consejo se ha pactado entre PP y PSOE. Sí, pero digo, bueno, pero- por no, supuesto, pero eso. aquí tenemos, es verdad, y eso sí que hay que reconocerlo, tenemos un problema de control de los jueces. Eso es lo que yo... Ese es la decir, esencia de la a cualquier democracia, profesional de cualquier tipo tiene una serie en fin, de preceptos, de historias que tienes que respetar. Y esto en los jueces no se ve claramente. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente y sea sancionado, bueno, tiene que haber cosas ya que estamos Pero entrando eso en sí mismo es lo una onírico. Pero estrategia. es que más allá de eso, es decir, cuando el sentido común, no de un ciudadano ni de dos, cuando es la práctica totalidad de la población se da cuenta de que unas medidas cautelares a la mujer del presidente del gobierno de este tipo Que vive rodeada de son un Policía disparate y van Nacional. contra el simple sentido común. Yo ya no vamos a hablar ya ni siquiera de cuestiones jurídicas. Si va contra el sentido común, este señor tiene que tener alguna respuesta por parte de los propios jueces. Tiene que haber una Estamos reacción. diciendo Lo han mismo, apercibido Pablo. 14 veces y no lo han Pero apartado. ahora, lo que yo no me creo, y sigo, aunque este tipo de decisiones, insisto, que hacen dudar, a mí también, pero yo en general no creo para nada en el lawfare. No estoy de acuerdo Sí, yo en tampoco. ese Generalizado. 60%. Insisto, a pesar de decisiones como estas, Ujú. que pueden hacer dudar seriamente. Estoy contigo. Issa. Pero, Ujú. pero la audiencia no ha intervenido, es más, Es que ha ese dejado es el hacer, problema. ha matizado, pero... Y el Consejo General del Poder Judicial tampoco, es que el órgano de gobierno Es de como los si no jueces existiera. es el que supervisa, entre otras cosas, las vacaciones de peinado. Para eso está. Es que estáis diciendo que entre el control de los superiores. Bueno, la audiencia provincial parece haber dicho luz verde, barra libre, y el Consejo también. También ¿Esto es es una que los cuestión jueces- de un juez o esto es una cuestión judicial? Punto. ¿Sabes No, cuándo este es entran el los problema. jueces? Cuando se critican las sentencias Claro. judiciales o el comportamiento de los jueces. Entonces sí que entran para decir que bla, 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 que cómo criticamos. Son seres de luz los jueces. ¿No se les puede criticar a los jueces como antes a la monarquía? ¿O cómo es esto? Por supuesto que hay que criticarlos. Es más, hay que
controlarlos, pero entre ellos no se controlan. Entonces nosotros tenemos que analizar las sentencias y además como periodistas decir esto está mal, esto no cuadra con esto, mira lo que han hecho con Granados con 1 millón de euros en el Altillo, 2 años de condena y mira lo que han hecho con Víctor Aldama, no me corresponde la equidad de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Son ellos los que tiran piedras contra su tejado. Hablar de la velocidad, porque en el caso que nos concierne hoy, que es el caso del magistrado que ha tomado la decisión en aplicación de las medidas cautelares por vacaciones continuadas de varios de sus inmediatos, yo creo que en este caso concreto hay jueces que tienen la velocidad del guepardo, como se está viendo en este caso, ha sido veloz, y la lentitud del perezoso en otros casos. Y es el mismo juez. Yo matizaría una cosa, porque es verdad que este señor entra en el juzgado a finales de octubre, es verdad que tú tienes un juzgado que no sabemos las condiciones en las que recibió ese juzgado, que tiene un montón de causas, que las primeras causas sobre las que tiene que decidir, obviamente, son aquellas de causas con preso, que eso es ineludible, porque está en juego los derechos fundamentales de una persona, y aparte estamos hablando de un señor que, entre otras cosas, joder, es que fue secretario general de Justicia con el PSOE, con el primer gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir que no hay por qué atribuirle previamente una condición de juez conservador. Yo previamente no se la... No, pero por eso es que yo lo que voy a que no esta decisión concreta es incomprensible, incomprensible a todas luces. De hecho, Garzón creo que lo ha comentado en algún momento, que da la sensación que ha parecido como querer contemporizar, ¿no? Con su compañero y por una parte, pero el juez tiene que tomar decisiones de acuerdo a derecho. El juez lo que tiene que hacer es aplicar la ley, porque lo dice la Constitución, lo dice la ley orgánica del Poder Judicial y lo dice cualquier persona sensata que esté dentro del mundo de la comunidad jurídica a la que se refería el señor Bolaños. Por tanto, un juez no está ni para tomar medidas ejemplares ni para tomar medidas equilibrada. No, está para aplicar la ley. Yo de todas maneras me sorprende muchísimo que estamos poniendo el acento en viejo, que me parece bien lo que... 12 años de prisión. Con 2 jóvenes. Pero los tribunales acaban de decir que pese a esa condena de 12 años, no es necesario que entre en prisión. Pedro Gómez, ¿por qué? Pues son las rebajas de verano de la justicia, Javier. Fue condenado a más de 12 años de prisión. Posteriormente, el Supremo le rebajó esa condena a más de 5 años, pero ahora la Audiencia Provincial ha decidido que por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental no debe entrar en prisión porque esos delitos fueron hace 12 años, ha pagado ya con la justicia, no ha vuelto a delinquir y ninguno de los delitos de manera individual superaban los 2 años. A cambio, una condición: que no cometa ningún delito en los próximos 4 años y que pague una multa de 1.800 euros. Ha pasado mucho tiempo, luego ya no es necesario que entre en la cárcel. Este es el argumento de los tribunales hoy. Acaba de contestar el gobierno diciendo, bueno, en el ranking de la impunidad, en el podium de la impunidad, dice Óscar Puente, entonces tendríamos a Zaplana, a Aldama y al pequeño Nicolás. Somos el país de Berlanga, dice ahora Óscar Puente. Y es que no se puede decir otra cosa, o sea, es que acabo de decirlo de que tenemos que analizar las sentencias, las decisiones judiciales, confrontando unas con otras en base a la ley, que es lo que tienen que hacer, y nos encontramos con esto, que es el colmo del esperpento, además. O sea, ha durado 12 años porque ustedes han hecho que durara 12 años. Entonces, entre Aldama y el pequeño Nicolás, ¿qué mensaje le estás mandando a la ciudadanía? ¿Que sale muy barato ser un jeta en este país? Un jeta, o sea, calificándolos suavemente. A mí me está... Suavemente. O sea, es que yo, de verdad, yo no sé lo que pretende los jueces con esto. Es que se ven cosas como estas y uno piensa en lo que puede suceder con Villarejo. Empieza a plantearse. Con lo que tiene ese muchacho en grabaciones. Espero que tengas motivo, querido Pablo, para no integrarte dentro de ese grupo de más del 65%. Vamos a confiar. Vamos a confiar. ¿Sabes de quién me ha acordado? De Pedro Pacheco. Me acuerdo de Pedro Pacheco y de lo que pensaba la justicia. Lo que pasa es que no lo puedo decir, no vaya a ser que me pase lo mismo que a Pedro Pacheco. Sí, fue el primero que lo dijo. Hay novedades y movimientos judiciales que hoy están sorprendiendo aquí y fuera de aquí. Atención a esto. Marine Le Pen
Ah, sí. la referencia, la pionera, la heredera de Jean-Marie Le Pen, la creadora de el germen de la ultraderecha, sí va a poder presentarse a las elecciones. Había sido inhabilitada, había una condena, pero se acaba de rebajar esa condena, se le impone un brazalete electrónico y va a poder hacer campaña con brazalete. Pero Jean-Marie Le Pen deja a Marine Le Pen y Marine Le Pen seguirá siendo candidata. Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ay. Muy bien, Javier, buenos días. Señor Caldera, leído lo jurídico, le pregunto por lo político. ¿Usted cree que esta es una decisión política, que esto es fruto de la condición de Begoña Gómez, de mujer del presidente del gobierno? Bueno, yo no soy juez, pero acaba de hablar el señor Garzón. Es un prestigioso magistrado. Yo lo sigo considerando así. Su opinión es evidente. Yo creo que esto se aparta totalmente de lo jurídico. Primero, se aparta de la razón. Es decir, no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda, sinceramente. O sea, esa disquisición entre Gran Bretaña y Turquía, como se ha dicho, es incomprensible y no responde a ningún criterio jurídico, a ninguno. Por tanto, si se desvía de lo jurídico, quiere decir que esto va en la línea de todo este procedimiento que por supuesto que tiene connotaciones políticas. Por supuesto que sí, porque la mayor parte de las decisiones del juez Peinado luego son revocadas. Este señor parece que se irá de vacaciones, iba ahora de vacaciones y después se jubilará y nos dejará una situación bastante difícil. ¿Cómo extrañarse después de que cuando un prestigioso instituto de opinión como 40dB pregunta a los españoles, resulte que casi más de 2/3 de los mismos considera que aquí hay efectivamente injerencia política, ánimo de destruir al adversario? Porque claro, todos estos procedimientos, ¿de dónde surgen? Pues de denuncias de grupos de ultraderecha animados y con cobertura por parte de Vox y del Partido Popular, no cabe duda. Por lo tanto, sí, aquí hay mucho de ello y quienes están desprestigiando al país son quienes han tomado esa decisión. Hoy quiero que escuche a Santiago Abascal. Hoy Santiago Abascal ha hablado y lo que dice es, a raíz de esto y de otras cuestiones, que Sánchez se ha quedado un milímetro de decir desequilibrado, pero dice que está no equilibrado. Escuche lo que dice, escuche. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. No está equilibrado, no está bien. Señor Caldera, ¿cómo lo lee? Pues la verdad que si no fuera algo muy serio, daría lugar a la risa, ¿no? O sea, esto mejor es tomárselo a chirigota. Pero claro, que no está bien el presidente del gobierno de España, que lo pregunten en el ámbito internacional, en la misma cumbre de la OTAN, donde va a mantener una posición bastante digna, muy digna diría yo, y que responde además a la opinión muy mayoritaria, no solo del pueblo español, también del pueblo europeo, y me temo, y creo que también de la mayoría del pueblo norteamericano, que ya lo expresará el próximo mes de noviembre. No se puede, por respeto institucional, insultar de ese modo al presidente del gobierno. En mi larga experiencia política jamás se me hubiera ocurrido tildar o tachar a presidentes del Partido Popular de ese modo. Un respeto, por favor. Hay que tener respeto a las personas, hay que tener respeto a las instituciones y, por lo tanto, no deben emitirse ese tipo de criterios. Además, ¿por qué se hace? ¿Cómo que lleva los años que han querido el Parlamento que obtiene el voto de los ciudadanos españoles? Quienes no soportan esta situación son aquellos que no respetan los mandatos constitucionales, que son de 4 años, salvo que la presidencia del gobierno decida acortar la misma. Y ya queda poco tiempo. Que esperen a su momento
que presenten algo en positivo, que presenten, no lo tienen, sin ninguna duda, una propuesta en positivo para los españoles y ya veremos lo que estos deciden. Por lo tanto, en fin, Javier, esto se está convirtiendo en algo imposible de percibir y de ver. Señor Caldera, no se vaya. Quiero lectura aquí porque llevamos tiempo diciendo que la política se ha convertido ya no en una confrontación de ideas, sino en una confrontación de personas. No en destrucción o victoria sobre ideas contrarias, sino en destrucción de personas y en triturar a personas. Y la estrategia parece ser esta, la de decir que Pedro Sánchez es un desequilibrado, un loco, un demente. A un milímetro de decir esto, pero juzguen ustedes, quiero lectura aquí. Este es hoy Santiago Abascal. Sánchez no está bien, Sánchez no está equilibrado. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. Un tipo que no está bien, no está equilibrado, nada equilibrado. ¿Esto qué es? Bueno, ya dijo la señora Díaz Ayuso también que estaba desquiciado. Aquí lo verdaderamente importante no son los excesos del señor Abascal. Aquí lo verdaderamente importante, en mi opinión, es que Partido Popular y la extrema derecha de Vox están compartiendo ya el mismo dialecto. Y es un dialecto ofensivo, es un dialecto destructivo, es un dialecto que no construye, sino que se nutre de un diccionario de insultos, de descalificaciones y de martirización del adversario político. Yo creo que eso no es bueno porque no obedece a ninguna cultura democrática, sino una cultura absolutamente fascistoide. Yo creo que el problema está en que lo mismo que están haciendo ellos se lo van a encontrar después si es que llegan al poder. Y este es el gran problema que tenemos en España, es ese, que es que estamos degradando las cosas a unos límites realmente impresionantes. Yo creo que todo parte de una concepción de los partidos, y esto yo sé que son en general, es que los partidos no ejercen el poder, tienen un sentido de ocupación del poder, por lo tanto un sentido del poder patrimonialista. Y a mí eso me preocupa porque además luego todo esto se va traduciendo en destrucciones del adversario, efectivamente. ¿Cómo que un presidente del gobierno no está equilibrado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué queremos decir? Bueno, quiere decir lo que quiere decir. Yo no estoy de acuerdo. Es que son auténticos disparates. Yo creo que la estrategia de la ultraderecha viene de muy lejos y está muy clara. Esto ya empezó con Pablo Iglesias cuando le llamaban rata, le escribían rata en su sitio de veraneo, en Asturias. Quiero decir, esto no es nuevo, es la deshumanización del individuo y lo practica el fascismo desde el siglo XX. No debería sorprendernos. Hemos visto Es que estamos a un punto. Es que se está deteriorando. Lo de Begoña se veía venir. ¿Pero qué te crees que es lo que espera Peinado del tema de Begoña? ¿Ponerla ante un jurado popular? Pero es que eso no lo ven en Moncloa, que él lo que busca es eso, sentarla ante un jurado popular. Ese juez, Peinado, el otro y el otro, hasta que llega al tercero, que como ya debe de haber hablado seguramente y presuntamente con Peinado, pues sabe lo que tiene que hacer. ¿No es absurdo que le deje ir a Londres pero no a Ankara? Si es que todo es un puro disparate, Javier. Si es que estamos en un puro disparate, ya no es que vayan contra el PSOE o que quieran ganar unas elecciones, no, es que todo es un puro disparate. La señora Ayuso, cuando se mete con Televisión Española, pero ¿qué es lo que hace ella? Solo he hablado una vez con Ayuso. Y lo único que me dijo, fíjate, era al principio, lo único que me dijo es que Telemadrid había que cambiarlo, porque es que se le criticaba mucho a ella y al rey. Yo nunca vi que en televisión, en Telemadrid, se criticase al rey y así se lo dije. Pero esas fueron sus primeras y únicas palabras que he tenido con ella. Y ya me la reflejó y ya sabía lo que iba a dar de sí. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Es que hay que defenderse de esta gente. No se puede. ¿Tú crees que esta decisión, Rosa, el Partido Socialista está paralizado? ¿Tú crees que esta decisión de no dejar viajar? Claro que es política. Sí. Es política porque para Sánchez llegar hoy, sin ella y además con los medios que hay, de que se sabe lo que pasa aquí, lo que pasa en Ankara y lo que pasa en Londres, pues claro, porque le van a preguntar a Sánchez por ese tema
Y si no, ya se encargará Donald Trump de preguntárselo. A ver cómo va el tema de Begoña. Por Trump te pregunto Es un desprestigio. Y por la declaración que hoy, porque efectivamente tienes Trump y tienes la declaración de hoy de Santiago Abascal diciendo, bueno, que Sánchez se queda un milímetro de decir está desequilibrado, dice esto. Yo creo que el presidente del gobierno no está bien, que no está equilibrado, porque no es normal que una persona en estas circunstancias siga todavía en el poder y no haya devuelto a los españoles la voz. Un tipo que sigue gobernando después de 4 años sin presupuestos, con todo su entorno imputado, está claro que quiere el poder a cualquier precio y eso no me parece nada equilibrado. Te pregunto por Trump enseguida, pero ¿Sánchez desequilibrado? Mira, me encontré hace poco una señora que me echó la bronca porque me dijo que Sánchez no tenía alma. Me dice, ¿cómo puedes apoyar a una persona que no tiene alma? Y le dije, pues chica, explícame cómo es el alma, porque la verdad es que yo el mío no me lo veo. Bueno, pues estamos en eso. Es un desprestigio. Es que ellos van poquito a poco. Es que esto es una campaña. Ellos van poco a poco. Ahora no tiene alma, luego es Pedro Sánchez, luego es el hijo puta, según Isabel Díaz Ayuso. Poco a poco, deteriorando la imagen de Sánchez. Pero es que lo hacen de manera que la gente se le va quedando, porque es que no piensen que todas estas cosas luego la gente se olvida. No, la gente que está en su casa, en el sillón, viendo la televisión, claro que se acuerda de todo eso. Pues si lo dicen será verdad. Es que ese es el tema. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que defender y los socialistas se tienen que defender. No es posible lo que está pasando. Es que están diciendo todo tipo de barbaridades. Están dejando, es que dentro de 4 días no tenemos democracia. Pues yo quería volver con el ministro Bolaños sobre estas encuestas que hablan de esa desconfianza en la ciudadanía. Quería preguntarle en concreto por si el Gobierno hace algo de autocrítica. ¿En qué medida los pronunciamientos que se hacen desde el Gobierno, hablando de que algunos jueces están haciendo política o hablando de que se quiere derribar al Gobierno con métodos no democráticos, pueden contribuir a que cale esa sensación? La pregunta. Respecto a la pregunta que me hace sobre las encuestas, yo insisto, yo creo que la opinión de los ciudadanos que se refleja en esas encuestas, que tomamos con toda la cautela, tiene que ver con resoluciones muy pocas, con resoluciones que afortunadamente son la inmensa minoría, que resultan incomprensibles a ojos de la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía emite esa opinión. Pero, insisto, confianza plena en el sistema judicial español, confianza en nuestro sistema de recursos y garantías y, por tanto, en el final del camino, pues seguro que todo quedará aclarado. Y aunque no me corresponda la última de las preguntas que ha lanzado para los 3 miembros de esta mesa, pero sí quería hacer un comentario. En cualquier procedimiento judicial, cuando hay un delito que afecta a las arcas públicas, el juez o magistrado ofrece acciones a la administración competente. He dicho en cualquier procedimiento judicial, pero hay un procedimiento judicial donde no se hizo esto. Un procedimiento judicial en el que se está acusando por malversación a Begoña Gómez, pero nunca se ofrecieron acciones judiciales al órgano competente, en teoría, que sufrió ese quebranto en sus arcas. Pero, salvo esta excepción, pues, en fin, que tendrá su explicación, seguro. El resto de los jueces, cuando hay un delito que afecta a las arcas públicas, que en este caso hay 2, el delito fiscal y el delito de contrabando, ofrece acciones a la administración competente. En este caso, lo que hizo la Audiencia Nacional es ofrecer las acciones al órgano competente, que es la agencia tributaria, tanto por la parte de aduanas como por la parte de recaudación. Y la agencia tributaria, en ese caso, lo que hace es que lo pone en conocimiento de la Abogacía del Estado, que actúa como abogado de las administraciones públicas, y la Abogacía del Estado se persona. Es decir, normalidad absoluta, conforme no solo a la ley, sino conforme a la costumbre, a la normalidad, que se persone la Abogacía del Estado. Sí, respecto al calendario de presupuestos, pues tenemos 2 fechas, el 14 y el 23, para la primera y, en su caso, si fuera necesario, la segunda votación. Y, bueno, después del verano ya veremos en qué fecha llevamos el presupuesto al Consejo de Ministros. Y añadir, bueno, el presidente Zapatero tiene derecho a la legítima defensa y a respetar sus tiempos.
Quiero preguntar por unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que el Gobierno busca financiar a Cataluña por encima de Madrid y que sería otro paso más para crear una nación paralegal. Gracias. Pues yo, la verdad es que me cuesta entender la obsesión del Partido Popular contra Cataluña. Es algo que llama la atención, ¿no? Y decía antes que, por desgracia, el PP de nuestro país de estos tiempos no es el PP, se está alejando cada vez más del PP de la transición. Y lo vemos ahora, ¿no? Yo creo que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votar votos es enfrentar a territorios, no hace ningún bien al país. Ningún bien al país. Deberían de reflexionar sobre si un partido que aspira a gobernar puede aspirar a gobernar enfrentando unas comunidades con otras. Y en cuanto a la pregunta, pues la verdad, no sorprende, pero sí que da tristeza. Mira, ayer había dos elementos que se pusieron encima de la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El primero era el objetivo de estabilidad, de la cifra del 0,1, y ahí se propuso un reparto asimétrico entre comunidades autónomas. No era la primera vez que se hacía, de ese reparto del 0,1 entre los territorios que más lo necesitan y menos. Ya el Partido Popular lo hizo. En el año 2013 lo hizo. Comunidades del Partido Popular, como Valencia o como Murcia, también lo pidieron, que hubiera déficits asimétricos, pero es que mirando las cifras, uno igual doy una sorpresa a alguna persona, pero ¿saben qué comunidades autónomas se benefician más de que hubiera déficits asimétricos? Murcia y la Comunidad Valenciana. Las dos gobernadas por el Partido Popular. Que les pregunten a sus consejeros si quieren o no esta propuesta de déficit asimétrico. Y otro de los elementos que se votó, el 0,1 que hacía mención ahora, que supone 5.849 millones de euros en 3 años para el conjunto de comunidades autónomas, igual, otra sorpresa. ¿Qué comunidad autónoma se ve más beneficiada? La Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que lo único que se sale de la norma es lo que hace la presidenta Ayuso en nuestro país. Si al Gobierno le preocupa la desconfianza de la ciudadanía en la justicia, según últimas encuestas, como la que hemos dado en El País y la cadena SER esta semana, si hacen alguna... Muy bien, pues gracias por su pregunta. Me pregunto en primer lugar por las encuestas que se conocieron ayer en algunos medios de comunicación respecto a la percepción ciudadana de la Administración de Justicia. Como con todas las encuestas, siempre máximo respeto y cautela con las conclusiones que se pueden sacar, porque no son más que eso, más que encuestas, ¿no? que por tanto dan una imagen de una foto en un momento concreto de la opinión de la ciudadanía. Me habrán escuchado ustedes en más de una ocasión manifestar, siempre lo he hecho así, mi preocupación porque algunas resoluciones judiciales, muy pocas, pero algunas alejadas del derecho, generan daño a la imagen de la justicia. Y creo que estas encuestas creo que lo ponen de manifiesto, lo ponen encima de la mesa como una realidad. Obviamente, esas muy pocas resoluciones judiciales, que son incomprensibles, que están alejadas del derecho, pues la solución es aplicar el Estado del Derecho. Y es precisamente el sistema de garantías, el sistema de recursos que contiene nuestro Estado de Derecho, que los tribunales superiores puedan ir revocando, puedan ir matizando las resoluciones que se adoptan por tribunales inferiores. Y, por tanto, aprovecho también la pregunta para mostrar una vez más mi confianza en la justicia española. Confianza plena en la justicia española. Claro que hay resoluciones judiciales que no comparto y con todo el respeto y con todos los argumentos jurídicos discrepo de ellas y lo hago públicamente. Pero también quiero combinar esa discrepancia por algunas resoluciones judiciales, insisto, muy pocas, quiero combinarlo con una confianza absoluta en nuestro sistema judicial y en el sistema de recursos y de garantía, nuestro Estado de Derecho, nuestra justicia. Estoy absolutamente convencido que el tiempo pondrá todo en su sitio. Y también aprovecho para hacer una reflexión adicional respecto a estas encuestas. La estrategia de antes era la ultraderecha, ahora también es la ultraderecha, es decir, no solo es Vox, sino que también es el Partido Popular, que incluso financia a algunas organizaciones ultraderechistas que continuamente judicializan la política, interponiendo querellas todos los días contra personas simplemente por ser progresistas o ser familiares de progresistas,
creo que también eso está afectando, está generando una presión enorme a la justicia española y está afectando también al buen nombre y al prestigio de la justicia española, porque obviamente la inmensa mayoría de esas querellas quedan en nada, se inadmiten de plano, son normalmente con recortes de prensa, son bulos, bueno, pues los pseudomedios, los pseudosindicatos, las organizaciones ultras, todas ellas hacen este trabajo, del que, por cierto, intenta sacar rédito político tanto el Partido Popular como Vox, que ese es el problema, que la derecha tradicional conservadora española esté utilizando técnicas ultraderechistas. Este es el problema de nuestra democracia. Pues bien, esto creo que también genera presión y también afecta a la reputación de la justicia. Por eso aprovecho hoy para reiterar que urge regular la acusación popular en los términos en los que el Gobierno lo hizo en la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Urge utilizar la acusación popular para evitar un uso espúreo y antidemocrático de la acusación popular, como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares solo por serlo. Y esto es fundamental. Segunda pregunta que me plantea usted. La ampliación de la plantilla judicial va a tener dos efectos. A medida que se vayan, ya le he dicho que el Consejo General del Poder Judicial nos ha pedido que la entrada en funcionamiento de esas nuevas plazas de unidades judiciales se haga de manera gradual, de manera paulatina, pero los efectos buscados y los efectos que con toda seguridad se conseguirá con 500 nuevos jueces y magistrados será que los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en plazos más breves y dos, que los jueces y magistrados de nuestro país tengan cargas de trabajo más razonables. Esos son los dos efectos buscados y que con 500 nuevos jueces estamos en disposición de decir que se conseguirán. Esto también se une a otra de las reformas que llevamos a cabo en la Ley de Eficiencia, que son los MASC, los denominados MASC, que son medios adecuados de solución de conflictos, es decir, intentar que las partes lleguen a un acuerdo y que no todo acabe en litigio, porque esta es la finalidad de esos medios adecuados. En algunos órdenes jurisdiccionales, como el social, está muy avanzado, ha habido siempre una gran tradición de llegar a acuerdos y evitar el juicio. En otros órdenes jurisdiccionales, fundamentalmente el civil, no existe todavía esa cultura. Pese a ello, con más de un año de vigencia de los denominados MASC, de los medios adecuados de solución de controversias, ya hemos reducido de manera muy sustancial la litigiosidad. En términos generales, en todo el sistema judicial, en torno a un 10%. Y en el orden civil, en torno a un 20%. Es decir, las reformas que estamos llevando a cabo en la justicia están consiguiendo dos efectos bien beneficiosos para la Administración de Justicia. El primero, menos litigios. El segundo, más jueces. Claramente, la justicia que necesitamos para que los ciudadanos tengan resoluciones judiciales en tiempos más breves y los jueces y magistrados tengan cargas de trabajo más razonables. Este es el futuro de la justicia. Y eso es lo que hoy también hemos puesto encima de la mesa gracias a la creación de 700 nuevas plazas de jueces y magistrados y fiscales. Sí, gracias. No habla de España, no ha habido reproches claros, pero quería saber cómo recibe el Gobierno este tipo de declaraciones y este alineamiento de Rute con las tesis de Trump. Luego, al ministro de Justicia, quería preguntarle por la última decisión que hemos conocido de los juzgados de instrucción de Madrid respecto a la esposa del presidente, esa resolución de ayer de Antonio Viejo en la que impedía a Begoña Gómez viajar a Ankara, pero sí que le permite su viaje al Reino Unido. Y sobre todo, ese tono de las resoluciones en las que se deduce que los jueces vienen a decir que Begoña Gómez podía tener cierta tentación a sustraerse de la acción de la justicia. Quería saber un poco la valoración del Gobierno. Y por último, al ministro de Hacienda sobre la senda de estabilidad. ¿Qué previsión tiene a la hora de que salga finalmente aprobada? Y sobre todo, ¿qué le hace pensar al Gobierno que pueda salir aprobada cuando al final los números son los mismos que ya fueron rechazados y Junts, que ha sido el principal escollo en los últimos tiempos respecto a este tema, pues dice precisamente eso, ¿no? Que no han cambiado los números y que tampoco tienen razones para cambiar su sentido de voto? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Yo creo que respecto a la resolución por la que me pregunta usted, más allá de comentarla en concreto, creo que tenemos que ir a la categoría de lo que aquí se está decidiendo, ¿no? Cuando un juzgado dicta medidas cautelares es porque considera que existe riesgo de que la persona afectada pueda eludir la acción de la justicia.
Y en este caso yo creo que es bastante claro, la comunidad jurídica y la sociedad española en una amplísima mayoría pues considera, como es lógico, que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia. Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales. De tal manera que, dado que el riesgo es cero, pues las medidas cautelares así las han determinado la comunidad jurídica, y yo me sumo con todo el respeto y con todos los argumentos jurídicos que estoy dando a esa valoración, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Sentado esto, que es lo fundamental, que es la categoría, que es la mayor, que es lo que no podemos olvidar, pues sobre la resolución concreta de ayer yo simplemente querría hacer dos comentarios. El primero, ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria. En concreto, en el caso de Turquía, hace pocos meses el ministro turco de Justicia estuvo en Madrid, nos estuvimos reuniendo, estuvimos repasando todas las materias que tenemos pendiente para reforzar esa cooperación judicial entre España y Turquía, y yo tengo pendiente ir a visitar a mi colega turco a Turquía, y lo haré en los próximos meses. De tal manera que la cooperación judicial y policial, tanto con Turquía como con el Reino Unido, es extraordinaria. Sí. En cuanto a la previsión, pues yo creo que el sentido de voto se decide el día del voto. Yo lo que he pedido es una reflexión a todos los grupos parlamentarios, que se hagan la pregunta que se harían los ciudadanos cuando nos hayan escuchado. ¿Cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros adicionales en margen fiscal en los próximos 3 años? ¿Cuáles son las razones del no? Que las digan. Porque estos recursos los pueden destinar las comunidades autónomas a reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de los profesores y profesoras de la educación pública o mejorar también el sistema de atención a la dependencia. Esa es la pregunta, las razones del no. Y desde luego las razones del no que algunos sugieren no tienen nada que ver con el interés de los ciudadanos y ciudadanas de ningún territorio, sino que tienen que ver con el partidismo, que es una enfermedad que afecta a los partidos de la derecha de este país. Yo les invito a esa reflexión, aunque eleven el debate de este país, eleven y expliquen bien las razones por las que hipotéticamente se opondrán a esta senda de estabilidad. Como usted bien decía, no se menciona a España porque, de hecho, España acude a esta cumbre con la tranquilidad de llevar los deberes hechos, con los datos en la mano y demostrando que España siempre cumple con sus compromisos. Hola, buenos días. Tenía varias cuestiones. Sí, buenas tardes. Un detalle que ha quedado sin responder, creo, respecto a las joyas del expresidente Zapatero. Quería que aclarasen si ustedes conocen ya esas explicaciones que todavía no ha dado y que se emplazó a dar en un plazo de 10 días, si el presidente del Gobierno las conoce. Y luego también quería preguntarles, porque varios de sus socios, incluidos Sumar y Podemos, han exigido el cese de la directora de la Guardia Civil, si ustedes lo descartan por completo y qué le responden a sus socios. Gracias. Bueno, yo creo ya lo he referido a su compañera, el señor Zapatero tiene el derecho a su legítima defensa y evidentemente habrá que respetar sus tiempos. Y eso es lo que, bueno, pues lo que tengo que decir en ese sentido, en la relación a la primera pregunta. Y en relación a la otra cuestión, bueno, pues reiterar la confianza a una magnífica profesional que ha dado las explicaciones y que, bueno, que las va a continuar dando. Y desde luego, bueno, pues yo no comparto esa reflexión a la que hacía referencia. Desde el Gobierno trasladamos la confianza a la Directora General de la Guardia Civil.